Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los Vampiros No Comen Pizza. Este es el episodio número 12, os habla Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente de la periferia de Barcelona. En este episodio he decidido hablar finalmente de Gigi Allen. Llevaba muchísimo tiempo queriendo abordar esta figura, pero no quería hacerlo desde el típico sensacionalismo y el escándalo que ha rodeado siempre a Gigi Allen y a toda su trayectoria, así que he decidido centrarme sobre todo en una versión que hizo de la canción Carmelita en su álbum Carnival of Exes del 91, porque creo que nos muestra el lado más humano de lo que fue esta figura tan extrema, tachada muchas veces incluso de bestia, y que condensa muy bien tanto su propia historia como la de cualquier adicto, ya hayamos sido nosotros mismos o alguien de nuestro entorno. Y es una canción que me genera muchísimos sentimientos encontrados, pero me ha acompañado siempre en muchísimas etapas de mi vida. Cada vez que la escucho prácticamente la siento de una forma distinta, y si no la conocéis estoy seguro de que os gustará. Antes de nada, recordaros que me podéis escuchar en Spotify, en iVoox y en YouTube, y que me podéis seguir en Instagram, uso el mismo nombre, Los Vampiros No Comen Pizza, para estar al tanto de todas las novedades y que podéis escribirme por allí cualquier sugerencia o comentario o idea que tengáis para el podcast. Y dicho esto, y como siempre antes de hablar de la canción Carmelita, os voy a contar un poco la trayectoria de Gigi Allen. Gigi Allen nació como Jesus Christ Allen en Lancaster, New Hampshire, en el 56. Su padre, Merle Colby Allen Sr., un fanático religioso con tendencias paranoicas, afirmó que Jesucristo le había visitado y le dijo que su hijo sería el nuevo Mesías, de ahí viene su nombre. Y la familia vivía en una cabaña sin electricidad ni agua corriente, con puertas clavadas desde fuera, lo que los mantenía completamente aislados del mundo exterior. Incluso para que os hagáis una idea de la locura de este hombre, su padre cavaba tumbas en el sótano y amenazaba con matar a toda la familia y enterrarlos allí. Llegó un punto en que su madre, Arletta Gunther, logró escapar de ese entorno opresivo y rebautizó a su hijo como Kevin Michael Allen. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Recordemos que la psique de los niños es súper moldeable a las vivencias, y Gigi creció en un ambiente de abuso y aislamiento, lo que dejó cicatrices profundas en su mente que nunca curaron. Fue un niño desadaptado desde el principio, con problemas de aprendizaje. En la escuela primaria fue colocado en las clases de educación especial. A los 12 años contrajo la enfermedad de Lyme, lo que afectó su salud física y mental. Para los que no sepan lo que es esta enfermedad, es una infección bacteriana transmitida por las garrapatas y puede causar síntomas graves, entre ellos problemas neurológicos y trastornos cognitivos, lo que hizo que se acentuara aún más su aislamiento y su comportamiento errático, haciéndolo aún más vulnerable a un entorno completamente disfuncional. Para cuando llegó a la adolescencia, Gigi Allen ya era una figura completamente controvertida, y más para un pueblo tan pequeño como en el que vivía. Empezó a vestirse con ropa femenina, muy inspirado por los New York Dolls, este grupo tan transgresor que está apareciendo prácticamente en todos los episodios del podcast porque ha influenciado a muchísimos de los grupos. Se involucró también en actividades delictivas como vender drogas y robar. Y fue también durante esta etapa cuando fue introducido al mundo de las drogas. Comenzó con tranquilizantes, pastillas para dormir y anfetaminas, pero muy pronto dejó de lado esas drogas para empezar a consumir heroína, LSD y otras sustancias más duras. Las drogas no solo alimentaron su comportamiento autodestructivo, sino que al final se convirtieron en el combustible de toda su carrera. Fue en los 80 cuando Gigi Allen comenzó con bandas punk como The Jabbers, The Scumfugs, The Cedar Street Sluts, The Texas Nazis o The 80's Brigade o la Brigada del SIDA.
Su música por entonces ya es ruidosa, sucia y rápida, con letras que abordaban temas como la violación o el asesinato o la autodestrucción. Pero a pesar de eso, en estos primeros años se podía ver una estructura aún más tradicional del punk, que fue radicalizándose a medida que también se iba radicalizando Gigi como persona, hasta convertir cada canción en una especie de vómito sonoro casi ininteligible. Sin embargo, lo que realmente cimentó su leyenda en la historia de la música fueron sus actuaciones en vivo, sin duda. Esos conciertos donde la autodestrucción se convertía en un ritual, donde Gigi se desnudaba, se cortaba con botellas rotas, lanzaba excrementos, se masturbaba frente al público, se pegaba con los asistentes, se comía sus propias heces y en ocasiones incluso llegó a agredir sexualmente a alguno de los presentes. Hay un episodio, por ejemplo, muy conocido porque está grabado, ocurrido durante una presentación en una universidad, donde se metió un plátano por el culo y empezó a defecar en el escenario y a arrojar las heces sobre los estudiantes, y todo eso acabó con la policía interviniendo y arrestándolo. En definitiva, cada show era un espectáculo sucio e incluso peligroso, mucho más cercano al arte performativo radical que al rock convencional. En palabras del propio Gigi Allen, el rock and roll era una forma de guerra, y su cuerpo era el templo del rock and roll, y su carne, sangre y fluidos corporales eran una comunión para la gente, les gustara o no. A pesar de lo grotesco de su propuesta, Gigi Allen representó una patada en la boca a un punk que ya se había domesticado desde hacía mucho. Mientras muchas bandas hablaban de romper las normas pero tocaban en festivales patrocinados, Gigi llevó la idea de la ruptura con la sociedad y la autodestrucción hasta el final, quizá incluso demasiado lejos. Pero en su mundo no había pose, había autodestrucción real, sangre real, mierda real. Su mensaje, si es que hay alguno, no está en sus letras, sino en su propia vida. Esa vida marcada por la autodestrucción como performance total, documentada, aclamada y observada en vivo como una versión distorsionada completamente oscura de la figura religiosa que su padre había construido para él. Su cuerpo fue su manifiesto, su vida fue su única obra de arte, y mientras otros grupos de punk firmaban autógrafos, él pasaba su vida entre hospitalizaciones, arrestos, chutes, coqueteos con el SIDA, hasta la llegada de su álbum Carnival of Exes, el que he mencionado al principio y que creo que muestra su lado más vulnerable. Su música fue un caos extremo, igual que toda su vida. Todas las grabaciones de esta época son caseras, directas, simples. Cantó y actuó con muchas bandas distintas, como las que he mencionado antes. Sacó álbumes como Freaks, Faggots, Drunks and Junkies en el 88, en el que soltó 33 canciones en menos de una hora. Pero quizás la banda que más influyó en la carrera de Gigi Allen fue Murder Junkies, que de hecho fue su última y más duradera banda. La formó junto a su hermano Merle Allen, quien tocaba el bajo, y junto a un baterista llamado Dino Sex, que tocaba siempre desnudo y cubierto de mierda, y que de hecho fue una de las figuras más controversiales porque arrastraba múltiples condenas por agresión sexual. Hay un documental en el que aparece, creo, presumiendo de ello. Y al final fueron los miembros de esta banda, incluido su hermano, los que no se convirtieron solo en sus colaboradores musicales, sino también en sus cómplices en las adicciones, en los excesos, en la construcción de toda esa estética de confrontación y repulsión. Se convirtieron en algo más que una banda, fueron parte de una performance constante de anarquía y decadencia humana, donde cada miembro encarnaba una parte distinta de la destrucción. Y es aquí donde mucha gente se pregunta ya dónde está el límite entre el arte y la locura. Hasta qué límites se pueden traspasar en nombre de un proyecto artístico. Yo no voy a opinar sobre el tema porque es muy complejo y daría para un vídeo entero, pero os animo a que si tenéis una postura muy clara al respecto la dejéis en los comentarios y estoy encantado de leeros. En los años 90, tras múltiples arrestos y condenas por agresión sexual, Gigi Allen de pronto graba algo inesperado, un disco semiacústico con una atmósfera mucho más introspectiva. Y aquí ya estamos ante el álbum Carnival of Exes, sobre el cual he dicho que quería centrarme. Y en este, aunque las letras seguían siendo oscuras, la violencia parece contenida y sobre todo yo creo que hay una notable tristeza. Y es entre estas canciones donde se encuentra Carmelita. Antes de que Gigi Allen la interpretara, Carmelita ya era una canción rota. Es una canción que en cualquiera de sus versiones condensa perfectamente esa sensación de haber tocado fondo, de estar desesperado por encontrar algo a lo que aferrarse para salir de allí. Fue escrita por Gareth Zevon, aunque quizás se popularizó por la versión de Linda Ronstadt en el 77. También ha sido versionada en grabaciones no oficiales por Dwight Yoakam, Luna o The Sisters of Mercy,
e incluso sirvió de inspiración para la canción Agárrate a mi María de Enrique Urquijo. En cada versión la canción parece cambiar de forma, pero mantiene siempre la esencia, la historia de un adicto perdido en las calles de Echo Park, Los Ángeles, soñando con una mujer que quizá ni siquiera existe. Carmelita no está del todo presente, es una figura que se intuye, una mujer, un amante, una amiga, o simplemente es un recuerdo idealizado. Pero bajo mi punto de vista, sobre todo, es una idea abstracta de ternura perdida, un salvavidas emocional al que el adicto se aferra antes de hundirse completamente. La canción comienza con el protagonista en una habitación, escuchando música mexicana en la radio, rodeado de jeringuillas vacías que brillan en la oscuridad, y es en este punto donde nos relata cómo están dos sitios a la vez. And I am here with you in Ensenada, and I am here in Echo Park. Estoy allí contigo en Ensenada y estoy aquí en Echo Park. El narrador se encuentra en Echo Park, donde vive, o sobrevive mejor dicho, un lugar donde solo es un adicto más, y a la vez quizás, en pleno colocón, su mente viaja hacia Ensenada, población de México, haciendo referencia a un pasado quizás idealizado, como si la adicción ya no fuera suficiente para evadirse de la realidad. En este punto el protagonista de la canción ya sabe que está en el fondo y que lo único que le queda es ese pasado idealizado, esa idea de Carmelita. Vive en esa disociación constante de la adicción en su estado más bajo, donde la mente se parte en dos y se busca escapar de la realidad en la que se vive. Esa realidad que quizá en un principio sonaba salvación endulzada por la anestesia de las drogas, pero que ahora finalmente intuye como caída. Pero ya no busca evadirse mediante la heroína, porque ya no basta, sino con el intento desesperado de volver atrás en el tiempo, a un pasado que quizás no fue mejor, pero ahora lo parece. En el resto de la canción, Gigi Allen introduce algunos cambios, donde Warren Zevon canta «Empeñé mi Smith Corona y me fue a ver a mi hombre», haciendo referencia a una Smith Corona, una máquina de escribir, simbolizando cómo el narrador arruinado la empeña para conseguir droga, vendiendo así su esencia, la máquina de escribir como símbolo de identidad, por un puñado de dólares para conseguir otra dosis. En la versión del 91 de Gigi Allen dice «Empeñé mi Smith & Wesson y me fue a ver a mi hombre», cambiando la máquina de escribir por una Smith & Wesson, convirtiendo así la figura del narrador ya en un escritor, sino en un fuera de la ley. No puede renunciar a las palabras porque no las tiene. Gigi Allen solo tenía la violencia. En la versión de Gigi Allen él no escribe, él dispara, y quizás aquí, al empeñar la Smith & Wesson, se convierte esto en un último acto de rendición ante la realidad, donde la violencia que lo acompañó siempre ya no le llena ni le sirve. Esa rebeldía, esa figura del forajido americano, en la que quizás de una forma extraña Gigi Allen se refugiaba, ya no le sirve para tapar ese dolor que lo atormentaba, y quizás solo espera comprar la última dosis esperando que sea la última y escapar del bucle por fin, ¿no? Otro de los cambios significativos en la canción es que cuando Zevon canta que está jugando al solitario con una baraja de cartas nacarada, una imagen elegante de soledad con cierta poesía al final, Gigi Allen canta que está jugando a la ruleta rusa con una pistola de mango nacarado. En esta canción el narrador ya no juega las cartas, está jugando a morir. Donde otros retratan una decadencia, Gigi muestra la desesperación en su estado más puro. La baraja es un revólver, el ocio es desesperación y deseo de morir. El párrafo de la canción se cierra con la siguiente frase: «El condado no me dará más metadona y me han cortado el cheque de la asistencia social», reforzando la idea de que el personaje ya está totalmente solo y sin salida. El estribillo de la canción se mantiene igual en ambas versiones, un hombre derrotado aferrándose a una figura idealizada mientras la abstinencia lo consume. «Carmelita, abrázame más fuerte, creo que me estoy hundiendo y estoy totalmente enganchado a la heroína en los suburbios de la ciudad». En esta versión de Carmelita, Gigi Allen habla por primera vez desde un lugar verdadero, bajo mi punto de vista. Aquí no hay máscara, no hay vómito, no hay provocación ni violencia. Hay solo el último anhelo de calor humano. Quizás Carmelita fuera una mujer real, quizás simplemente una chica idealizada. También podría ser solo un recuerdo fabricado por la desesperación, una fantasía, una forma de engañarse y sostenerse antes de caer. Y esta vez canta sin gritos, sin sangre, con una tristeza que suena rara en él y a la vez suena tan auténtica, como si al borde del final pudiera permitirse por fin decir la verdad, ¿no? Pero si algo nos muestra la versión de Carmelita que nos dejó Gigi Allen, es que detrás de esa bestia, de ese huracán de destrucción, había realmente nada más que un ser humano roto, no un mártir, ni un poeta maldito, ni un artista brillante, ni el icono casi religioso en el que luego se ha convertido. Carmelita es un recuerdo imaginado de lo que pudo ser el amor, quizás una intuición final de que la vida podía haber sido diferente,
La idea imposible y a veces falsa de que aún hay algo por lo que no reventarse la cabeza con una Smith & Wesson. Y eso, más allá de todo, es una idea universal que puede conectar con cualquiera que haya vivido la adicción, ya sea en carne propia o por parte de alguien del entorno. Y por eso esta versión de Carmelita creo que duele en especial, porque por única vez Gigi no está insultando ni provocando, parece estar suplicando, no pide ni siquiera redención, solo un abrazo aunque sea de mentira. Esta es la única vez en la que vemos a Gigi Allen cantar así, una única canción dulce, y suena aún más trágico porque sabemos que en la mente de un adicto el dolor nunca se va realmente. Gigi Allen no canta Carmelita como una versión, la escupe desde el fondo de su abstinencia emocional, porque para un adicto el amor se convierte en alucinación, la ternura es peligrosa, porque puede acabar doliendo más que el mono. La adicción es una cárcel sin muros donde se vive esperando el próximo alivio y todo lo demás, el amor, el arte, la vida, se vuelve al final ruido. Carmelita no es solo una mujer, es la encarnación de esa breve tregua que prometen las drogas antes de volver a hundirte sus colmillos, y la canción funciona como epitafio involuntario, la súplica de alguien que no pide ayuda, sino que reconoce que ya no hay salida. Y Carmelita se convierte en eso, en un rezo sin Dios, una súplica sin respuesta, una canción rota en manos de alguien que también lo estaba. Y para mí no hay versión más honesta de esta canción que la de Gigi Allen, porque en esa garganta, esa dulzura suena aún más triste, porque sabemos que ya es tarde, porque sabíamos que iba a morir, porque Gigi Allen, el hombre que convirtió la destrucción en su bandera, en el fondo quizás también quería ser amado, ¿no? Pero al final Gigi Allen murió como vivió, en el exceso, el 28 de junio del 93, 2 años después de grabar Carmelita, después de un concierto en Nueva York que acabó en caos absoluto, Gigi vagando por las calles cubierto de sangre y excremento, acompañado por los fans como si fueran apóstoles de un culto terminal, apocalíptico. Esa noche en el apartamento de un amigo se inyectó una dosis letal de heroína y lo encontraron muerto al día siguiente en el suelo del baño, con el cuerpo ya rígido y la televisión encendida. Nunca cumplió su promesa de morir en el escenario, pero tampoco hizo falta. Ya había convertido toda su vida en una actuación grotesca y trágica, un acto continuo de provocación y destrucción. Y han pasado los años desde que descubrí esta figura y sigo sin entender realmente el mensaje, sigo sin entender si realmente valió la pena todo por lo que pasó, si realmente cruzó los límites más allá de lo que debían haberse cruzado. Pero lo que sí que tengo claro es que años después la versión que hizo de Carmelita me sigue impactando, me sigue acompañando, sigue siendo la banda sonora de muchos momentos de mi vida. Con el episodio de hoy no espero romantizar esa figura que fue Gigi Allen, de hecho todo lo contrario, quiero humanizarla y sacarla de ese pedestal en el que a veces se pone, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y recordar que al final detrás de todo eso había una persona y detrás de esa persona había en realidad un niño. Y creo que Carmelita muestra muchísimo esa parte más infantil de Gigi Allen. Creo que relata algo que es bastante universal, que no hace falta ser explicado para ser entendido. Y como he dicho al principio, esta canción me ha acompañado a lo largo de muchos momentos de mi vida y en muchas épocas ha tenido significados distintos, y últimamente la estoy escuchando con optimismo porque me he dado cuenta de que, aunque en muchos casos como el de Gigi Allen o otras personas, Carmelita resultó ser una idea falsa, un espejismo en el desierto justo antes de morir de sed, en muchos otros casos Carmelita sí es real y siempre tenemos algo a lo que aferrarnos, ¿no? Con este episodio no espero para nada romantizar la figura de Gigi Allen, todo lo contrario. Me gustaría sacarla de esa especie de jaula identitaria en la que está encerrado, en la que se convierte para algunos en un dios absoluto y para otros en el mayor monstruo que haya pisado la tierra. Y como siempre hago hincapié en este podcast, no creo en esos absolutos, creo que detrás de todos los proyectos vestidos de transgresión, por muy violentos que sean, en realidad lo que hay es un ser humano que busca ser aceptado por lo que es. En la mayoría de episodios de este podcast, al final lo que estoy intentando es que veamos que hay muchas formas de afrontar el dolor y que aunque haya grupos muy distintos entre ellos, todos parten de una base. Unos lo hacen de una forma más sensible, otros de una forma más violenta, otros lo hacen gritando, otros lo hacen susurrando, pero al final todos buscamos lo mismo, que es encontrar ese lugar en el que sentirnos libres por fin,
ya sea construyéndolo, ya sea arrebatándolo a la fuerza. Y este capítulo quiero acabarlo de forma especial. Creo que a Gigi Allen no le importaría en absoluto. Así que como agradecimiento a todos los que escucháis hasta el final y estáis apoyando este proyecto, y como yo al final no gano dinero con esto, así que no creo que me afecte mucho el tema del copyright esta vez, os dejo con la canción de Carmelita. Os la dedico en especial a todos los que estáis pasando por un mal momento o que habéis pasado por momentos difíciles, que sé que sois unos cuantos por los comentarios que me enviáis. Espero que al menos una vez por semana mi voz os sirva de compañía. Para mí al menos este proyecto está siendo terapéutico. Os mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo episodio. Os dejo con la versión en acústico de Carmelita de Gigi Allen, la original grabada en el 91 en un cuarto de baño, sin arreglos, sin postproducción, y espero que la disfrutéis tanto como yo. Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695. Ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más, logras más.